ahorita me mencionaste el bachillerato internacional y el bachillerato general unificado. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Entonces, el Bachillerato General Unificado fue el tronco común, por decirlo así, que se instauró en el currículo nacional del Ecuador. Ajá, Entonces, donde nosotros vemos materias, por ejemplo, como problemas del mundo contemporáneo, estudios sociales, historia, educación para la ciudadanía, matemática, lenguaje, o sea, todo, de todo un poco podría decirse, ¿no? sí, En contraposición, el Bachillerato Internacional viene regularizado por la Organización del Bachillerato Internacional, que es de Europa, ¿no? Que viene hacia todo el mundo. Entonces, esa organización ingresa a los distintos países y brinda a los distintos colegios la posibilidad de dar a los estudiantes un enfoque distinto, porque, por ejemplo, nosotros en sociales, por decirlo así, ¿no? Vemos historia general del mundo o historia del país, historia nacional. En este ejemplo de sociales, nos hacen escoger, digamos así, a cada institución un problema del mundo. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de seguir el bachillerato internacional y en mi institución, en la Unidad Educativa Juan de Salinas, teníamos el enfoque de la Segunda Guerra Mundial o las guerras mundiales. ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? Pero todo enfocado en Latinoamérica y en Ecuador. Entonces, ¿qué pasó durante la Segunda Guerra Mundial en nuestra región? Entonces, esa es la distinción, que por ejemplo, si a ti te hablo de Segunda Guerra Mundial, tal vez solo me hables de los nazis, de lo que pasó allá, ¿no es cierto? Pero nunca tal vez nos apegamos a lo que pasó dentro de nosotros. Entonces, ese enfoque es lo que abre el bachillerato internacional. Lo mismo para matemática, para química, biología. Ojo que aquí nosotros en el bachillerato internacional se escoge 6 asignaturas fuertes. Entonces, 3 de nivel superior y 3 de nivel medio, que pueden ser química, biología, matemática, lengua y literatura, historia, gestión empresarial, física, que debe escoger la institución a cuál se va a pegar. Entonces debe escoger de todas las que nombré, 3 de nivel medio, 3 de nivel superior. Además se añade que aquí en Ecuador se omitió la monografía a nivel general, pero en el bachillerato internacional todos deben hacer una monografía. Y aparte, en cada asignatura debes hacer un proyecto apegado a la asignatura. Por ejemplo, en química, que yo recuerdo, hice destilaciones. En matemática te hacen hacer cálculos estadísticos. En lenguaje te hacen analizar obras latinoamericanas. En sociales, a analizar lo que pasó, como te decía, en la Segunda Guerra Mundial, implicaciones en el país. Gestión empresarial, análisis de una empresa que yo podría crear. Entonces, si te das cuenta, a nivel general, si nosotros queremos hacer por competencias, el bachillerato internacional lo que te abre es un enfoque para hacer proyectos e investigación. Entonces, ¿qué ganamos con el bachillerato internacional? Más investigación. Y sabemos que a nivel profesional, mientras más indagues, más investigues, mientras más perfil tengas para ese tipo de aptitudes, se va a conseguir un poquito más, porque eso es la ciencia como tal, ¿no? En cambio, en el BGU, lo que se conoce Bachillerato General Unificado, vemos todas las ciencias, pero no las aplicamos, por decirlo así. Y esa es tal vez la parte de la educación de mi país, que lastimosamente no está en una calidad muy alta, porque no se aplica como tal. O sea, no les damos el enfoque como deberíamos hacerlo. Que un estudiante, por ejemplo, se gradúa y en efecto, en el papel está escrito, ¿no? El perfil del estudiante debe ser tal, pero vemos al estudiante y no sale. O sea, no es culpa tampoco del docente, porque el docente se apega al currículo nacional que debe cumplir por obligación. Pero si queremos darle, por ejemplo, hay los casos de embarazo, ¿no? En general, y nosotros les hablamos, les motivamos, pero es parte de un eje, lo que se conoce como eje transversal. Entonces, no va en la materia, pero es un eje que nosotros debemos incluirlo en alguna partecita de la clase, pero que sabemos que a veces nos corre el tiempo, o sea, son 40 minutos, algunos colegios tienen 35 a 40 minutos de cada periodo de clase, entonces sí no se nos complica un poquito en incluir ese eje transversal. Pero muy distinto fue ese sí en nuestro país, y es como una especie de recomendación que vemos algunos de los estudiantes de docencia, ¿no? ¿Qué pasaría si en el país incluimos asignaturas que se enfoquen en educación sexual como tal, no que solo te digan cuáles son los métodos anticonceptivos y ya? O sea, la educación sexual va mucho más allá de eso, ¿no? Va en cuidados, en higiene, en métodos anticonceptivos, en qué puede pasar, en problemas económicos posteriores, etcétera. ¿Qué pasaría también si incluimos educación financiera? Porque ahora un estudiante sale de graduado de bachiller y ve que le gusta un carro, por ejemplo, ¿no? X, me estoy yendo muy materialista.
y quiere hacerse un préstamo, pero no puede porque no tiene el historial crediticio adecuado. Quiere utilizar tal vez una tarjeta de crédito que su padre le anexe a la de él y no sabe cómo pagar después. Entonces, esta educación sexual sirve para ayudar. La educación financiera sirve para ayudar. ¿Qué pasaría si también a los chicos de segundo y tercero de bachillerato les damos una como materia, o sea, una materia como tal de orientación vocacional? Ya no tendríamos tantas deserciones, ¿no es cierto? Entonces, cositas así que, por ejemplo, tenemos el área de investigación que nos enseñan a hacer cálculos estadísticos y está bien, pero a la final siempre va a ser lo mismo. Les enseñé a sacar la moda de datos que no están aplicados. Solo les dio una tabla de datos y ya. Entonces no se aplica. Tal vez esa es la diferencia un poquito entre el bachillerato internacional y el BGU. Eso, en contexto, ¿no? Muy general del Ecuador.